Estoy un poco impresionado porque soy el único no médico, sí psicólogo clínico, que es el mundo sanitario, lo entiendo un poco, y la otra parte jesuita y sacerdote. Y voy a intentar que la pandemia quede un poco más a lo grande. Yo no la he pasado, o sea que no me la peguéis. Mirad, no sé si alguna vez habéis estado en un quirófano, ¿no? Supongo que del mundo sanitario sí, lo conocéis, habéis entrado alguna vez en el mundo de la medicina, habéis pisado un quirófano. Mirad qué curioso la forma de la mesa del quirófano, ¿no? ¿Veis qué curioso? El 8 de septiembre del 2015 a mí me operaron de un cáncer de colon en el estadio 3 y ha sido la experiencia más terroríficamente angustiosa y de miedo que he tenido en mi vida. Más que el día del diagnóstico, fijaros lo que os digo. Tanto miedo que no me enteré de nada. Pero ese día estaba ahí tumbado, tenía tanto miedo que el anestesista me dijo, no sé qué te pasa, que no soy capaz ni de encontrarte ni dónde pincharte. Y le dije, pues pequeño no soy. O sea que aquí puedes pinchar donde quieras. Todo el miedo que sentía que hasta las venas las tenían cogidas. Hasta las venas. Se junta además otra cosa. Había una enfermera por abajo haciendo algo que no sé qué era. Y me dijo, hombre, el cura, el amigo de mi amiga Conchi. Y así que me morí de miedo. Dije, me conocen aquí también, ¿no? No recuerdo nada más, me dormí, hasta ahí. Pero ¿por qué os traigo esta anécdota? Pensar en qué momento de vuestra vida habéis tenido verdaderamente miedo. ¿Cuál ha sido la experiencia terrorífica que habéis vivido en vuestra vida, en vuestra existencia? No la vais a olvidar jamás. 8 de septiembre de 2015. Como os decía, yo he vivido como psicólogo clínico la época de la pandemia. El miedo se ha hecho público, ¿verdad? Ha salido en muchas escalas distintas a la ciudad, muchísimas gente ha vivido miedo. La gente decía en el confinamiento no trabajo, pues yo multipliqué el trabajo. Todo esto del online nos hizo que una y otra vez, ¿verdad?, atendiéramos a gente por un lado y por otro que estaba viviendo el miedo. ¿Qué miedo? Y os traigo estas dos imágenes. Por un lado, el miedo a la locura. El miedo a la locura. Nos estamos volviendo locos. No sabemos qué hacer. Tenemos miedo a algo que ni siquiera vemos. No lo entendemos, no lo comprendemos. Antes mis compañeros lo decían, no sabíamos nada, ¿no? Cuando un médico te dice no sabemos nada, a mí me da miedo. El miedo a la locura. Pero fijaros, del miedo lo que solemos hacer es huir constantemente. Queremos huir del miedo. No queremos vivirlo, no queremos atravesarlo y, por supuesto, no queremos rezarlo. Lo que queremos hacer es huir del miedo, porque es ese monstruo enorme que se echa sobre nosotros, ¿no? El miedo es una emoción humana, como sabéis, es evidente, pero mirad, os digo esto, todas las personas, todos sentimos miedo. El miedo no es algo racional, no se piensa. De hecho, el miedo sabemos que muchas veces es irracional, pero es vivencial y por eso es emoción, porque lo sentimos. Volver a pensar en vuestra experiencia terrible de miedo. Seguro que hasta vuestro cuerpo está sintonizando con eso. Porque el miedo lo sentimos, lo padecemos, nuestro cuerpo lo refleja. Como os pongo ahí, el miedo tiene graves efectos en 3 dimensiones muy importantes. Nuestro físico. Si alguna vez habéis padecido la angustia, la sentimos, ¿verdad? Pienso que me voy a morir y lo sentimos. Y nuestro cuerpo se afecta por eso que sentimos. También a ese nivel más psicológico, emocional, el miedo nos va incluso trastocando nuestra cabeza y vemos lo que no veíamos. Empezamos a sentir lo que no sentíamos. Pero el miedo también puede destruir lo espiritual. ¿Cuántas veces delante de la enfermedad escuchamos este testimonio? He dejado de creer en Dios. ¿Por qué Dios me ha mandado el cáncer? ¿Por qué Dios ha hecho que mi hijo muera? Porque el miedo tiene la capacidad de destruir también nuestra relación con Dios y nuestra dimensión más espiritual. Os pongo ahí que nos puede ayudar a la vida. Fijaros, el miedo tiene una parte de adaptación y otra parte de desadaptación. Yo he dicho que en la época de la pandemia había terroristas víricos, los que salen sin mascarilla, los que no les da miedo nada, ¿verdad? Terroristas víricos, no tienen miedo a nada, les da igual la vida, Hay otros que, sin embargo, se han encerrado. Yo conozco gente que no ha vuelto a salir de casa. Mi madre tiene 80 años y casi no ha salido de casa. ¿Por qué? Por miedo. No sea que lo coja, no sea que la vecina, no sea qué. Tener la experiencia del miedo
nos hace adaptarnos a la vida, nos ayuda a vivir mejor. Aquellas personas que no tienen miedo, de hecho, enferman también. Es muy importante padecer el miedo, como os pongo ahí para entrar en conexión con 3 cosas: la cabeza, el corazón y la entraña. El miedo tiene la capacidad como emoción de hacernos conectar con lo que pensamos, con aquellos que sentimos y con las decisiones que tomamos. El miedo nos atraviesa humanamente por entero. Y os pregunto, ¿es bueno entonces tener miedo? Es bueno que tengamos miedo. Hasta Jesús de Nazaret padeció el miedo, entonces igual hasta nos ayuda y es bueno. Os quisiera hablar de 3 miedos muy concretos, ¿no? Y esa va a ser como así un recorrido muy sencillo. El miedo al sufrimiento, a la vulnerabilidad y el miedo a la muerte. 3 cosas que me he ido encontrando en mi experiencia personal cuando escribo mi historia del miedo y 3 experiencias vitales de otros que han ido atravesando este miedo. Empiezo con la primera. No sé si a vosotros os gusta sufrir. Normalmente a nadie le gusta sufrir y de hecho, cuando vamos al médico lo que más miedo es al dolor. Por eso es inconsciente aquello que muchas veces decimos: me duele aquí pero no voy al médico, temo sufrir. La noticia es aterradora, ¿verdad? No voy al médico y retrasamos ir al médico. ¿Qué ocurre con el miedo? Que tiene esto de que nos encierra en nosotros mismos. No solamente nos paraliza, sino que nos encierra como en un bote hermético de cristal, donde vemos, pero no ni lo relacionamos, ni salimos de ahí, no. Mirad lo que dice Pablo Coelho en esa novela del alquimista, si la habéis leído. Mi corazón tiene miedo de sufrir, le dice el muchacho al alquimista. Y le contesta el alquimista: explícale que el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento, ¿no? El miedo es peor que el sufrimiento. Porque el miedo hace que suframos todavía más. Tiene la capacidad de aumentar aquello que nos está haciendo dolor, ¿no? ¿Cuántas veces sufrimos y decimos esto, ¿no? Y lo tridimensionamos, lo dramatizamos todavía más? El miedo a la vulnerabilidad. Dice Gandhi: la vulnerabilidad engendra el miedo y el miedo engendra la desconfianza. ¿Y por qué me gusta esto? Porque aquí enlaza 2 cosas muy bonitas. El miedo a la vulnerabilidad a lo que lleva a una desconfianza total. Y la confianza básica es esencial para vivir el miedo y poder atravesarlo. Si no tenemos confianza, la vulnerabilidad nos va a destrozar y el miedo a padecer nos va a hacer muchísimo daño, ¿no? Por eso, como os pongo aquí, ¿qué entendemos por vulnerabilidad? Pues es ser frágil. Mirar el globo y la chincheta, la fragilidad. En el fondo, la vulnerabilidad nos habla de una herida que nos acompaña a todos, ¿verdad? No solamente heridas físicas, sino heridas espirituales o heridas también emocionales. Mirad, nos han hecho daño, por eso tenemos miedo. Quien ha sufrido un trauma, quien ha padecido algo, tiene miedo de que le vuelvan a hacer daño, porque el daño se registra. No tememos la locura, como os decía al principio, ¿no? En esta pandemia hemos visto muchas veces esto. Hay gente que se vuelve un poco loca. Estoy encerrado y necesito salir de esta jaula en la que vivo, ¿no? Nos hace mucho más frágiles. Pensar que nuestra psique, que nuestra vida va a ser mucho más frágil cuando vivimos el miedo. Pero sin embargo nos hace mucho más humanos, porque quien ha padecido tiene capacidad de empatizar con el otro, ¿no? Un compañero mío jesuita, enfermero, dice: ojalá todos los médicos padezcan una enfermedad grave. Fijaros, porque eso les hará muchísimo más sensibles para atender al enfermo, porque lo ha vivido y si lo has vivido sabes de lo que se habla, ¿eh? ¿Cómo empatizamos? Como bien sabéis, por ese vínculo afectivo, esa capacidad de generar relación. Mirad, esto es muy importante si queremos sentirnos acompañados por Dios en el sufrimiento. Dios empatiza con nosotros, vincula afectivamente con nosotros. Y esto lo vivimos porque vivimos una relación personal con Él. Os traigo el otro miedo. Yo he estado unas cuantas de veces en la UCI. La primera vez que estuve en una UCI ingresado, un día era pip, pip, pip. Y dije en voz alta: ¿qué coñazo estos pitidos? Y me dijo la que estaba al lado, que era una señora mayor: menos mal que lo oyes, preocúpate cuando no los oigas. Y dije: tienes razón, el miedo a la muerte, no me quejes más, claro.
el miedo a la muerte, ¿no? Tememos eso terrible que supone la muerte para nosotros, que es el final de la vida, el final de la vida. Me gustaba mucho esta frase, ¿no? Esta frase que nos pone en camino, fijaros, tengo miedo a morir y aún así estoy a punto de cruzar el túnel entre la vida y la muerte, ¿no? Y me pregunto, ¿cómo permití que el miedo me separara de ti? ¿Cómo permitimos que el miedo nos haga separarnos de las personas que queremos? Las personas que temen a la muerte suelen quedarse paralizadas y la muerte no es otra cosa que una invitación a la vida. Morir es vivir, vivir en plenitud. Y así, si recorréis el Evangelio, lo vais a encontrar. Jesús decide vivir por la vida, ¿no? Me gustaría que invitáramos a esta señora. La doctora Laurie Santos es una psicóloga conductista de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Yo empecé a leerla cuando escuché o leí una vez una cosa muy interesante, y era que la clase más numerosa en la Universidad de Yale era la de esta señora, y hablaba sobre la calidad de la vida. Yo dije, hombre, en una universidad tan prestigiosa como Yale, que a lo que a la gente más le interesa sea la calidad de la vida, y eso me llevó a la curiosidad de investigar. Esta señora, esta doctora en psicología, habla de lo que podemos hacer para vivir más feliz, ¿no? ¿Quién no quiere vivir más feliz? ¿Quién no quiere que el sufrimiento le lleve a una parte de su vida mucho más plena, a tener calidad en la vida? Y ella habla de 5 cosas que creo que podemos nosotros vivir. La primera cosa, sociabilízate. El miedo nos encierra, el miedo nos hace aislarnos. La pandemia nos ha excluido de lo social y estamos hartos. Sociabilízate. Mira por la ventana y habla con la vecina. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, verdad? Conéctate en una videollamada, sociabilízate, que los otros tengan parte en tu vida, ¿no? Mirar la segunda cosa, pensar y actuar un poco más para los demás. Hombre, pero si el que tiene miedo soy yo, pero no te encierres en ti. Cuanto más miedo tengas, más encerrado y peor. San Ignacio tiene esta frase en los ejercicios tan bonita. Salir del propio amor, querer e interés. Sal de ti mismo. Fíjate que no dice relaciónate con los demás, eso ya lo ha dicho. Dice haz algo para los demás. Entrega algo de tu vida. Entrega algo. La tercera cosa, agradecer. El agradecimiento nos ensancha y nos permite no solo acercarnos más a lo humano, sino acercarnos también más a lo divino. Agradece. Yo os invitaría que los que estáis aquí y en otros sitios hagáis vuestra lista de agradecimiento. ¿Por qué le dais gracias a Dios esta noche? ¿Qué tenéis en la vida que os hace agradecer a Dios? Hábitos saludables. Mirar, ejercicio, sueño, cuidarnos un poco, ¿no? Cuidarnos tan de moda. Para poder afrontar el miedo tenemos que cuidarnos. Conviene que nos dé el aire y el sol. Y la última cosa, meditar. Meditar. Conectar con nosotros mismos en esa dimensión trascendental nos ayuda, nos hace conectar con lo real, saber dónde estamos y lo que vivimos, y eso nos va a fortalecer para afrontar nuestro miedo. No sé si sabéis lo que es esto, es un yugo, ¿lo sabéis? Es el mejor instrumento para el sufrimiento, la enfermedad y el dolor. Ese soy yo, ese es Jesús y ese es el texto. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, porque mi yugo es ligero y llevadero. Ja. Un yugo nunca es llevadero, ¿verdad? Mirad, aquí está la clave. Jesús, Dios, siempre nos acompaña. Él va en un lado y yo voy en el otro. Por eso el yugo, nunca encontraréis un yugo solo. Los yugos son cosa de dos. Cualquier experiencia de sufrimiento, de la pandemia o de muchas otras, nos hace conectar con esto. Mira al lado y siente que Dios te acompaña. Siente que Dios está ahí porque ha padecido y sufrido el mismo miedo que tú y ha vivido lo mismo que tú, ¿no? Me gustaría que saliéramos de aquí con esta verdad absoluta. Si queremos atravesar nuestros miedos, pidamos a Jesús que nos haga sentirle en nuestra vida, que camina con nosotros, que nos hace verdaderamente capaces de continuar en la vida porque Él está a nuestro lado. Y os digo una cosa, habrá momentos en los que nos sintamos tan fuertes que no le necesitemos, pero Él sigue ahí. Y habrá otros momentos en los que estemos fatal
y entonces tendremos que mirar al lado y decirle, Señor, ahora te toca a ti. Muchísimas gracias.